Muy buenos días, vamos a dar inicio en esta clase del día de hoy del curso de álgebra. En el curso de álgebra, como capítulo 1, en el cuarto bimestre, lo que tenemos que ver es el planteamiento de ecuaciones, ¿sí? Vamos a ver el planteamiento de ecuaciones. Y para hacer el planteamiento de ecuaciones, nosotros ya hemos hablado de este tema. ¿Hemos hablado de este tema, sí o no? Sí. A ver, si un número, mientras que voy proyectando. X. Si yo digo un número, es X. Si digo de repente el doble de un número. Por dos. Si yo digo la tercera parte. Entre tres. X sobre 3. Ajá, X sobre 3. Si digo de repente dos números consecutivos. X más X. Dos números consecutivos. X más X. X sobre X más X. Dos números iguales. X sobre X. X y X más 1. X y X más 1, ¿ya? Cuando habla de números consecutivos, lo que tienes que hacer es agregar a la X, le vas a agregar 1, ¿ya? O sea, sería X y X más 1. ¿Ya? Si me dice la suma de tres números consecutivos. Sería X y X más X más 2. A ver, ¿escucha bien? Más X más 1 más X más 2. X más 1, X más 1 más X más 1 más X más 2. X más 1 y X más 2. Entonces, de esa manera, a ver, si me dice un número aumentado en su triple. X a la 3 más 3X. Un número 3X. aumentado en su triple. X más 3X. X más 4X. 3X. 4X. X más 3X. Estamos planteando, ¿ya? Planteando, no resolviendo, estamos planteando. Si me dice un número aumentado en su triple, yo digo X y X más 3X. Entonces vamos a empezar ahora sí. Vamos a empezar rapidito porque este tema está bien sencillito poder trabajar. ¿Ya identificaste? Identificaste la forma de poder plantear cuando no tengo un número, cuando hablo de la tercera parte, de la cuarta parte, o cuando hablo en una multiplicación doble, triple, cuádruple, etc. ¿Sí? Veamos. Planteo de ecuaciones no es otra cosa más que decir que es la traducción de una expresión escrita o hablada a un lenguaje matemático. Y para poder traducir tenemos que seguir los siguientes pasos. ¿Cuáles son estos siguientes pasos? Muy sencillito. Los siguientes pasos es lo primerito que voy a hacer. Lo primerito que voy a hacer es leer bien. Voy a poder leer bien el problema detalladamente para poder identificar estos datos y la incógnita que me está preguntando. Al identificar los datos, lo que voy a hacer es reconocer estas palabras claves que me van a ayudar a poder plantear nuestra ecuación. Entonces, de preferencia, cada vez que tengas un problema, coge tu regla, coge un color y vas resaltando o vas subrayando aquella palabrita clave que me va a indicar qué operación hacer. ¿Cómo voy a poder identificar el doble, el triple? Esas son palabras claves. Aumentado, disminuido, son palabras claves que me ayudan a poder plantear la ecuación y posteriormente voy a poder resolverla. Una vez que resuelva, voy a hallar el valor de la incógnita, voy a poder responder a la pregunta. No necesariamente la resolución es la respuesta a la pregunta. Si la pregunta te dice, calcula dicho número, regio, no hay ningún problema.
es la respuesta. Pero si la pregunta me dice, calcula el triple del número aumentado en 20, lo que hallaste, ¿será tu respuesta? No. Lo que tienes que hacer ahora es responder la pregunta que te da tu problema. Entonces, recuerda que vamos a tener que hacer, leer muy bien el enunciado. Este enunciado es un lenguaje verbal o literal. Este lenguaje verbal literal lo vas a traducir. ¿Cómo lo vas a traducir? Lo vas a convertir en un lenguaje matemático como una ecuación. ¿Ya? Entonces, del enunciado va a pasar a ser una ecuación. Del lenguaje literal, verbal, va a pasar a un lenguaje matemático utilizando la traducción. Estas palabritas claves me van a ayudar a traducir. En otras palabras, lo que quiero hacer es entender nuestra información que nos brinda el problema para poder plantear nuestra ecuación. Reconoce los datos que te dan y reconoce las variables que nos piden. Dime, Jeremy, ¿algo sucede? No, Miss. Allá, como veo muchas pantallitas que están brillando en tu carita, algo está pasando. Por eso dije, de repente se te apagó algo. ¿Ah? No, Miss, es que mi computadora me está diciendo que no responde, por eso es que se me ponen esas pantallas. Ya, entonces solamente déjalo abierto el Zoom, nada más, no abras nada más porque se puede quedar ahí un rato estancada y no vas a ver la clase. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y como matemática es práctica automática, vamos a ir a nuestro primer ejercicio de nuestro texto. Número 1, muy bien, Jeremy, me encanta cuando los niños están rapiditos. ¿Cuál es la palabra clave en la número 1? Dime. Aumentado, Miss. Muy bien, aumentado. Cuando hablamos de aumentado, ¿de qué estamos hablando? Suma. De una suma. Entonces dime, ¿cómo voy a colocar? X más 17 ¿Ya? es igual a 85. Es igual a 85, Regio. Ahora va a pasar a X es igual a 85 menos 17. ¿Listo? ¿X cuánto sale? Se me fue el audio, creo. No está bien. Me dices es que ya me había confundido de número, por eso que lo puse diferente. Es que yo puse 15 en vez de 17, pero yo ya lo había hecho. Ya, no hay problema. Réstalo, rapidito. Yo estoy visualizando. Mientras tanto, yo estoy visualizando. Si ya se me casa la respuesta, sigue avanzando. No te quedes ahí, ya voy a esperar que lo haga mi compañero o mi compañera. No, tú avanza. ¿Ya entendiste lo que tienes que hacer? 68. Vamos. X es igual a 60. Pregunto, Jeremy, ¿esta será la respuesta a tu pregunta? ¿Sí, Miss? Sí, ¿no? ¿Es la respuesta a tu pregunta? Dice aquí, calcula dicho número. ¿Es la respuesta a la pregunta? No, entonces. No, porque si dice calcula dicho número, no me pide nada más. Cuando no me pide Ah, nada más, ya claro, lo hemos calculado. ya lo Ya lo hallamos. hemos calculado. Claro, ya lo hallamos. Ángeles, número 1, color azul. Ya, Miss, dice, un número aumenta en 14, da como resultado 58. Calcula dicho número. Pondríamos X más 14 porque dice aumenta y cuando dice aumenta es más. Muy bien, Es igual a 58. perfecto. El más pasa a menos Ya, y sería X es igual a 14. 14. Y eso se restaría y saldría X es igual a 44. A 44. Ahí queda la respuesta y hay algo más que hacer. Ahí queda. Ahí queda la respuesta. Muy bien, ahí queda la respuesta. Entonces, simplemente aquí en la número 1 teníamos que ver que la palabra clave era aumentar. ¿Ya? Nicole, no te veo.
Me has puesto una imagen ahí, no sé qué pasó, pero quiero verte a ti trabajando tu texto. Hideki tampoco lo veo, por favor, cámara prendida, lo tengo que ver trabajando. Ya hemos quedado que camaritas van a estar abiertas. Número 2, En el número 2 tenemos aquí, hay una palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Exceso. La palabra clave es exceso. Entonces, esa palabra clave exceso significa restar. Voy a restar lo que se está pasando. ¿Ya? El exceso de un número, o sea, a este número se le está pasando una cantidad. ¿Qué cantidad se le está pasando? Se le está pasando 9. El exceso de un número sobre 9, el exceso de un número sobre 9, da como resultado 15. ¿Ya? ¿Qué significa la palabra exceso? Restar. ¿Ya? Entonces ya debes estar anotando por aquí abajito de tu texto o arribito, o un costadito, o una parte de tu texto, que cada vez que veas la palabra exceso o leas la palabra exceso, voy a restar lo que está pasándose. En este caso dice sobre 9. Sobre 9, o sea, se está pasando 9. ¿Ah? Entonces, lo que voy a hacer aquí, menos 9 pasará a sumar. ¿Ya? Sería X es igual a ¿cuánto? A 24. A 24. Dicho número. Como me piden solamente calcular dicho número, la respuesta sería 20. Faciloncio, boludo, faciloncio. Perdón, ¿quién habló? ¿Quién fue quien habló? Estoy preguntando con mucha honestidad, ¿quién fue? Miss, perdón, yo fui, es que no me había dado cuenta que mi micrófono estaba apagado, estaba prendido. Gracias por tu honestidad. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Seguimos en la número 2. En la número 2, exceso. Nuevamente me dice la palabra exceso. Recordemos que exceso significa menos. Entonces el exceso de un número voy a colocar X menos. ¿Exceso sobre quién? Sobre 7. El exceso de X de un número sobre 7 me da como resultado 11. ¿Ya? Miss, eso voy a anotar, esta flecha de preferencia, para que sepas que te estás refiriendo que el excedente es 7. Por eso es importante que coloques, que sepas identificar qué o cuál, qué número se está excediendo, qué número se está pasando. ¿Ya? Es igual a 11. Ese menos 7 va a pasar a sumar. Por lo tanto, 11 más 7 es igual a 18. 18. Calcula dicho número. Me piden calcular dicho número, que quiere decir que voy a calcular simplemente el valor de X. ¿Ah? Y eso va a ser todo lo que tengo que hacer. ¿Listo? Vamos anotando, vamos copiando. Muy bien, vayan avanzando si ya lo saben hacer. Hideki, tu cámara está apagada, segunda llamada. Cámara prendida, por favor, para poder trabajar y ver que estamos trabajando. Número 3. En la número 3 dice la quinta parte. Anthony Marín, prende su cámara, gracias. La quinta parte. Angele, si me dice la quinta parte, ¿qué voy a colocar? Si me dice la quinta parte. X a la quinta. ¿A la quinta o sobre? Entre. Sobre. Claro, X sobre 5, ¿no? X sobre 5 menos 1, porque esa es la quinta parte. Cada vez que vean parte, van a ubicar de esta manera. ¿Ya? Cada vez que vean parte, van a ubicarme de esta manera. X sobre 5 menos 1 dice es igual a 3. Ahora,
¿Qué va a suceder aquí? ¿Qué es lo que voy a trabajar aquí? ¿Quién se va a mover? ¿Quién va a trabajar primero? ¿El 5 o el -1? El -1. El Va a pasar a sumar. -1, claro, muy bien. El -1 es lo primero que va a moverse. ¿Por qué se mueve primero el -1? Porque está solito, no tiene nada que lo ataje. Este -1 es lo que va a pasar. ¿Cómo pasa, Angele? A sumar. Y saldría 4. Sumar, muy bien. Sería x quinto es igual a 3 más 1, lo que vendría 4. Este 5 que está dividiendo, ¿cómo pasa? Vas a multiplicar. Pasa a multiplicar. Muy bien, pasa a multiplicar. ¿Cuánto vale x entonces? 20. X vale 20. Muy bien. Siguiendo esa lógica, entonces podemos continuar la número 3. La número 3 de color azul, ¿ya? La número 3 de color azul. Seguimos. Astrid, número 3 de color azul. Ahí sería la quinta parte. X sobre 5 menos 5 es igual a 7. Ya, muy bien. Ahora, Ya. Baja y el menos 5 pasa a más 5 y suma con 7. ya. X sobre 5 es igual a 12. Y el 5 va a pasar a multiplicar con el 12, que sería 60. X es igual a 60. Muy bien, Astrid. Muy bien, estoy visualizando que me estén trabajando. Algunos ya están avanzando, ya están enviando incluso sus respuestas por interno. Hoy terminando la hora, automáticamente los alumnos que me tienen que enviar su texto, automáticamente me envían su texto. ¿Quiénes son estos alumnos? Ya hemos mencionado los 6 alumnos que me tienen que enviar en el acto, no que me espero un ratito, no, en el acto. Termina la clase y me envían. Me envían su texto porque hemos trabajado en clase. Vamos a continuar la siguiente página. En la siguiente página tenemos. Ahora aquí. Vamos a ver. Daniela. Un número excede, dice, a 13 en 11. ¿Cuál es nuestra palabra? Excede. Excede. Ahora, ¿cuál va a ser el excedente de ese número? ¿El 13 o el 11? ¿Cuál crees que será el excedente? El 13. El 13, a ver, dice, un número excede a 13 en 11. ¿En cuánto se está pasando? ¿En cuánto es lo que se está pasando? ¿Ah? Acá dice en 11. Acá dice en 11. Entonces, cuando ustedes vean el excedente y me vengan a o me venga en, el en, esto que está aquí, el en 11, es lo que voy a restar. Entonces lo coloco por aquí. Es lo que voy a
restar. ¿Ya? Entonces voy a colocarlo. Es lo que voy a restar. Cuando veas un en, me está indicando qué es lo que voy a restar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, un número excede a 13 en 11. Acá hay un en que me está indicando qué es lo que voy a restar. ¿Qué voy a colocar entonces aquí, Daniela? Sería X menos 11. Sigue. Es igual a 13. Es igual a 13. Muy bien. Este más 11 sería con el 13 y X vale 24. 24. Ahora, hasta aquí, ¿terminó nuestro problema? No, porque dice calcule la tercera parte de dicho número. Muy bien, me dice que calcule la tercera parte de dicho número. ¿Cómo voy a hacer esto? Hoy llamo sería 24 entre 3. Muy bien. La tercera parte es X entre 3. Sería 24 entre 3. ¿Y esto cuánto es? Ocho. 8. Aquí sería 8. Tengo nuevamente 3 cámaras apagadas. ¿Qué pasó? No me apague la camarita. Adriana, en la número 2, ¿cuál es nuestra palabra? El triple, muy bien, el triple. Si es el triple, ¿cómo voy a colocar entonces? Por 3. Por 3, ¿no? El triple de un número sería 3x. Es igual a 60. ¿Qué hago aquí? Voy a simplificar, ¿no? Voy a simplificar. Entonces, al simplificar, voy a obtener el valor de x y x es igual a... ¿3 por cuánto me da 6? 20. 3 por 2 me da 6, ¿no? Entonces sería 20. Hideki te estaba llamando.